Muchas gracias, señor presidente. Bueno, cuando en el día de ayer me sorprendieron los compañeros del bloque de darme la palabra para hacer este homenaje, pensé la pucha, qué desafío de hablar de semejante mujer, así que sencillamente apelé a hablar desde el corazón, desde ahí es de donde no voy a fallar. El 7 de mayo de 1919 nacen los toldos Eva Perón, Eva Duarte de Perón, pero para nosotros el verdadero nacimiento de Evita fue posterior al 17 de octubre de 1945. La compañera, después de los sucesos del terremoto de San Juan, que fue donde conoce al general Perón, el nacimiento de ese profundo amor, de esa profunda historia de amor, es también el que da nacimiento a esta figura inconmensurable de la política argentina, nuestra amada abanderada de los humildes. Me preguntaba qué pasó para que un 17 de octubre tanta cantidad de trabajadores vinieran a como diera lugar en camiones, caminando, cruzando a nado el riachuelo con tal de que nos devolvieran al general Perón. Y evidentemente esas son las realidades de la historia, que cuando hay un nivel de compromiso tan grande de los trabajadores y después de los humildes, cuando a partir del 24 de febrero del 46, cuando ya gana las elecciones el compañero Perón, Evita toma la decisión de ser como primera dama Eva Perón, pero para su trabajo cotidiano con los humildes, con los cabecitas negras, con los trabajadores, con las mujeres, con los niños, ahí ella decidió llamarse Evita. Ahí nace nuestra verdadera abanderada. Y por eso quería traer algunos datos de lo que fue la Fundación Eva Perón, que nace un 19 de junio de 1948, institucionalmente, no lógicamente como militante, como luchadora, no solo lo vivió en carne propia y desde nacimiento, desde la cuna que vino batallando por defender a los humildes, pero institucionalmente con la Fundación Eva Perón, a partir del 48 pudo hacer realidad la mayoría de los sueños que hoy todavía vivimos y vemos en la historia como los mejores años de la Argentina, de una verdadera revolución que tuvimos en esta hermosa Argentina y que tomaba, con comillas, el objeto de la Fundación Eva Perón era, entre ellos, satisfacer las necesidades esenciales para una vida digna de las clases sociales menos favorecidas. Esa fue la primera vez que aparece en letras institucionalmente esta realidad política que construyó Evita, que fue donde hay una necesidad, hay un derecho. Construyó 21 hospitales y policlínicos en 11 provincias, con 22.650 camas, 19 hogares escuelas con 25.320 vacantes. Desarrolló un plan de construcción de 1.000 escuelas en el país, entre las agrícolas, las escuelas talleres, los jardines de infantes y los jardines maternales. Sin hablar de los hogares de ancianos, los hogares para la empleada que daban alojamiento transitorio y comida a las mujeres, y los hogares de tránsito que albergaba a más de 45.000 personas. Estamos hablando en una Argentina en donde había 15, 16 millones de habitantes. Monstruosa la obra de la Fundación Eva Perón. Ni que hablar de toda la política de deporte, los campeonatos infantiles y juveniles, las ciudades infantiles, las escuelas de enfermeras, los trenes sanitarios, las proveedurías y el plan agrario. Cómo se dedicó tarde y noche Evita, recibiendo personalmente a todos los humildes en su oficina, así fueran las 4 de la mañana, la compañera trabajando todos los días hasta el cansancio físico por dar una respuesta concreta a la mano humilde que venía a pedir ayuda, que estuvo siempre desamparada y que encontraba en Evita ese puente de plata con la resolución concreta de sus problemas
y el vínculo con Perón y con el Estado, que estaba construyendo este proyecto nacional también inaudito, en donde teníamos una banca nacional, en donde no había endeudamiento externo con el FMI, en donde teníamos una Junta Nacional de Grano, en donde existía la IAPI, en donde obviamente, como planteaban los compañeros, los trabajadores eran la columna vertebral de este proyecto y de recuperación de derechos que al día de hoy tomamos como base y como piso intachable de dignidad, y para lo que tenemos que seguir, por supuesto, luchando cada vez por mayores niveles de igualdad. Así que Evita hizo podríamos estar en miles de horas reivindicando su tarea, pero creo que también una de las tareas más importantes fue esa formidable construcción de poder que le dio a los humildes, a los trabajadores, a sus cabecitas negras, que volvió a dotarlos de dignidad y volvió a generar que los derechos conquistados se conquistaban a través de la lucha. Y en uno de sus discursos, bueno, me salté, por supuesto, que de inmediato, desde 1946 en adelante, luchó con las delegadas, creando las delegadas censistas, el derecho al voto femenino, la política del Partido Peronista Femenino, una política extraordinaria que la historia del feminismo le debe agradecer en la práctica a Evita, sin desmerecer la lucha, por supuesto, de todas las compañeras que lucharon antes y que seguimos luchando después por los derechos de las mujeres, pero Evita fue la que nos permite estar sentados acá, compañeros, a todas nosotras. Y lo que decía es que es esta maquinaria de poder que construyeron entre Evita y Perón a los humildes y a los trabajadores lo que más quería reivindicar de su historia. Lamentablemente, esa revolución quedó inconclusa. Lamentablemente, desde el 22 de agosto del 51, en aquel histórico Cabildo Abierto, en la 9 de julio, donde millones y millones de trabajadores intentaron llevar a Evita como candidata a vicepresidenta, aún con toda esa correlación de fuerza y todo ese poder popular organizado, no se pudo conseguir que Evita fuera la candidata a vicepresidenta, y ese renunciamiento histórico constituye una de las primeras derrotas históricas de este proyecto nacional y popular que tratamos humildemente de construir y ser coherentes con ello, porque no pudimos. Y ahí, en ese momento, Evita planteó que aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que recogerán mi nombre y la llevarán como bandera a la victoria. Y en eso estamos, compañera Evita. Lo seguimos intentando desde la más humilde de las posiciones y del trabajo que hacemos todos, pero sí su enfermedad, su muerte, después la lamentable fusiladora que inició una seguidilla también de dictadura y que también creó el germen, por supuesto, de la resistencia peronista y de lo que constituyó la lucha por la vuelta de Perón, pero que lamentablemente esa fue una primera derrota histórica para todos nosotros. Y tratando de pensar, para tampoco hacerlo tan extenso ni irme por las ramas, pensaba en el capitalismo de aquellos momentos y el capitalismo que vivimos hoy, ¿no? ¿Qué es de nuestra realidad en el capitalismo de hoy? Y lamentablemente estamos en un mundo inmensamente peor que el que vivían los argentinos en aquella época, un capitalismo salvaje neoliberal que reina en el mundo, en donde la patria financiera y la tecnología están directamente deshaciéndose de trabajadores. Como plantean muchos compañeros y donde también hasta el Papa Francisco lo plantea, hay una economía de mercado en donde directamente hay miles de millones de seres humanos que sobran de este sistema. Como si fuera posible descartar a miles de millones de seres humanos porque no pueden ser incluidos. Nosotros venimos arrastrando el problema de la explotación y ahora se le suma el problema de la exclusión.
un problema de peores dimensiones todavía, porque ni siquiera nos encontramos ante ser explotados o que el capitalismo nos quite la plusvalía a la clase trabajadora, sino que en realidad hay directamente sectores que están totalmente excluidos hasta de la explotación de su fuerza de trabajo. Ante esa situación humillante y dolorosa vivimos el día de hoy. Y es importante que seamos conscientes de esto, porque muchas veces simples consignas o propuestas de políticas de Estado incluso, que son, como decían, herramientas, las leyes y herramientas políticas son importantes, pero si no dimensionamos la gravedad de la situación, caemos en el facilismo de encontrar recetas fáciles a este problema. Y que este problema de los excluidos es un problema desde el que humildemente este espacio político sí está haciendo algo al respecto. Que nuestro aporte con la memoria de la compañera Evita es trabajar todos los días de nuestra vida hasta el infatigable cansancio por cada compañero que todavía vive en una villa, que está en cada esquina, que está en cada barrio, en donde hay cada conflicto social que todavía nos duele en la carne. Nosotros intentamos que para este problema del sector de la economía popular, que en esta economía de mercado no va a ser incluido por las empresas privadas ni por la economía de mercado, nos tenemos que dar una política para institucionalizar a estos sectores de los trabajadores. Y por eso mismo mañana vamos a estar marchando en solidaridad con la carpa de los villeros que se encuentran en la 9 de julio en huelga de hambre, y marchando hacia el Ministerio de Trabajo, visibilizando a estos sectores de la economía popular, los cartoneros, los changarines, los carreros, los campesinos, las fábricas recuperadas, los cooperativistas, todos los trabajadores que todavía no tienen ni siquiera el derecho a defenderse de la explotación, porque ni siquiera están incluidos en un puesto de trabajo formal con igualdad de derechos como gozan otros millones de trabajadores, gracias a Dios, son 6 millones, pero que hay un tanto de millones más que tenemos que incluir y que tenemos la obligación moral y de coherencia política de resolver. Así que sencillamente, como homenaje, lo que queríamos plantear es que nos encontramos trabajando con todo el esfuerzo que podemos para resolver estos conflictos que todavía están pendientes en nuestra patria, y que es de buen peronista estar trabajando en resolver estos problemas. Muchas gracias, señor presidente.